Hola, buenos días, jóvenes. Buenos días, Miss. Iniciamos, por favor. ¿A quién le corresponde la actividad del día de hoy? Les comento, el día lunes tenemos evaluación de ambas materias y inmediatamente aparece la calificación y ya estaría dándole su calificación parcial ese mismo día para que las pueda subir. Checaría yo las participaciones y la tarea que haya sido de esta materia. Si no hay tarea asignada, les asigno una tarea terminando la clase para que la puedan subir. Y me parece que de esta materia ya había asignado algún tipo de tarea. Bueno, le corresponde a Cintia. Diana Gaona, ya nos compartiste, ¿verdad, Diana? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Diana, Belén, ¿ya nos compartiste? Ya nos compartiste. Ay, es que ya me perdí en quién voy. Brenda Meneses. También ya nos compartiste, que tienes un punto. Brenda, Cintia también. Ah, sí, pues ya vamos, sí, con Evelyn. Evelyn, ya nos compartiste también, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Elizabeth. Bueno, Jazmín González, vas tú, ¿verdad? Jazmín. Hola, Jazmín. Jessica. Jessica, ¿tienes tu ejercicio? No, profa, es que no sabía que me tocaba hoy. Ok, recuerden que 3 adelante de la lista que vemos aquí entre los participantes, si ya le tocó a Cintia, entonces Cintia ya le tocó. Tú puedes visualizar y darte cuenta que tú eres la que sigue, ¿de acuerdo? Entonces la siguiente clase, espero que nos presentes tu ejercicio, por favor. Jocelyn Vázquez. Sí, profa, y disculpe. No te preocupes, nada más Buen no día. se les olvide. Perdón, Jocelyn. Me toca a mí, ¿verdad, Miss? Sí, por favor. Se los puedo escribir y ya me dicen en el chat quién tiene la respuesta correcta. Claro que sí. Si nos... en sí va Yasmín, ¿no? Jocelyn. Me dice que sí va Yasmín. Entonces, Yasmín, ¿cómo nos compartes? Compártenos. Entonces, el lunes te toca a ti, Jocelyn, por favor. Ahorita sería Yasmín González. Mientras nos da su compañera su ejercicio, por favor, les hago pase de lista. Yadira. Jonathan. Laura. Presente. Ok, muchas gracias, Marisela. Cintia. Presente. Yasmín González. Marisela. Giselle. Presente.
Lucero, Presente. Brenda, Presente. María Belén, Aimé, Presente. Itzel, Mari Carmen, Presente. Evelyn, Presente. Elizabeth Rojas, Presente. Susana Evelyn, Jocelyn Gabriela, Brenda, Ariadne Sampaio, Jazmín Soledad, Perla Natalie, Presente. Jocelyn de Jesús, Presente, Miss. Yeriel Vázquez, Presente. Jessica Seno, Presente. Yesenia Maldonado, Presente. gracias. Ya vi tu mano levantada, Jonathan. Aime, Gracias, profe. ok. Aime Munguía. Ya estás. Ok. Pero ya la dejo entrar y muchas gracias por la información. Yasmín, ¿qué pasa contigo? ¿Nos vas a proporcionar tu ejercicio, por favor? Sí, Miss. Por favor. ¿Se ve? Ya se ve. Ok. Buenos días, chicos. Ah, les voy a leer el acertijo y los 3 primeros, pues, son los que se llevan las primeras 3 décimas. Recuerda que tienes que dar unas instrucciones de forma adecuada. ¿Va? Sí. Para poder resolver este acertijo tienen que leer ese pequeño texto. Tienen que leerlo muy bien y razonar y tener lógica. Ay, No te preocupes. y bueno, este acertijo es mucho de lógica para que puedan entenderlo y hacerlo. Ok, entonces lo leemos. Un niño de tercero de primaria vive en el 10º piso de un edificio. Cada día toma el ascensor hasta la planta baja para dirigirse a la escuela. Cuando regresa siempre sube en el ascensor hasta el 5º piso y luego por las escaleras los restantes 4 pisos hasta su apartamento, el 10º. ¿Por qué lo hace? Ok. Entonces, que le envían a su compañera Yasmín su respuesta, por favor. Los 3 primeros tienen las décimas de punto. ¿Ya puedo dejar de compartir, profa? No, hasta que te ¿No? envíen sus respuestas, por favor.
¿Ya? Perdón, Yasmín. Lucero. Bueno, tengo ahorita Lucero. Aimé y Mari Carmen. ¿Ya tiene la respuesta correcta? Sí. Ok, ahora sí compártenos y explícanos por qué es esa la respuesta. Bueno, la respuesta, ¿se la tengo que escribir? Sí, ¿verdad? No, puedes explicárnosla o si tienes que escribirla como tú decidas que es correcto para que todos podamos tener la respuesta correcta. Así, habla que el niño baja solo porque pues alcanza el último botón, que es el piso número 1. Pero para poder regresar, como es un niño pequeño, no llega hasta el botón 10, por eso es que los demás pisos los sube por escalera. Ok. Ok. ¿Y por qué sube 4 pisos si vive en el piso 10? ¿Por qué se baja en el 5º y solamente sube 4? Porque hay una pequeña falla. No hay ninguna falla. Es que, profesora, el acertijo venía de un hombre y yo lo cambié a como me acordé de un acertijo que me contó un maestro en secundaria. Por Está eso, bien, al está momento de bien. cambiarlo, me confundí y no puse los pisos que eran. Sin de hecho, embargo, sí hay un motivo por el cual solamente sube caminando 4. ¿O no? Se supone que debe subir caminando los 5 pisos que le faltan para llegar a su... Ok, entonces Ajá. tienes que tener cuidado, Yasmín. Tienes que tener cuidado en cómo, en lo que escribes, en lo que expresas, no te puedes equivocar de esa manera, sobre todo porque va a ser un ejercicio donde vas a dar un ejemplo, donde en parte es tu presentación, tu responsabilidad. Entonces sí te invito a que tengas mucho cuidado cuando hagas este tipo de cosas. Por favor, Yasmín. Disculpe. ¿De acuerdo? Esto recuerden que es experiencia para lo que ustedes van a hacer, para lo que ustedes se van a dedicar. ¿De acuerdo? Entonces, Yasmín González. Aunque revisen varias veces sus ejercicios, háganlo, por favor. Me dijiste que los que respondieron fue Lucero Trinidad. Sí, fue Lucero Trinidad. Aimé. Ajá, Aimé. Y Mari Carmen. Y Mari Carmen. Ok, muchas gracias. Bueno, iniciamos, jóvenes, por favor. Permítanme, ahorita les comparto pantalla para que podamos iniciar. Es acerca de los datos. ¿Qué es un dato? Ustedes ya deben de tener esa información porque ustedes ya vieron el video. Compartir pantalla para que tengan estímulo visual. Ya saben que no le pongo compartir el volumen para que nada más sea estímulo visual de lo que estamos viendo. Otra vez, como pueden volver a ver, es una analogía de lo que es el dato y más que de lo que es el dato sí está bien la definición, el concepto, sino de cómo organizamos los datos dentro de nuestro cerebro.
Y es una analogía que se hace con la comunicación, de cómo estos interactúan dentro de nuestra persona, dentro del individuo, y nos lleva a poder comprender diferentes, de diferente manera, cómo se están procesando esa información. Muchas gracias. No vi en qué orden las levantaron. Les voy dando la palabra, por favor. Aimé, perdón, Jocelyn primero, luego Aimé y luego Yves. Por favor. Sí, Miss. Bueno, un dato puede ser una representación simbólica y dice que también el dato no tiene un sentido de sí mismo, que puede utilizarse en cálculos o en términos de decisiones que describen sucesos o identidades que se perciben por los sentidos. Y también nos habla que el ser humano ha logrado simbolizar los datos mediante el lenguaje que almacena e interpreta para obtener información y mayor control en la toma de decisiones, y que estos son evaluados y ordenados para analizarlos y se relacionan con el avance tecnológico y la inversión. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Aimé. Igual decía que los datos son hechos que describen sucesos o identidades, igual que se perciben mediante los sentidos, y estos son de forma necesaria para producir un conocimiento en nosotros, y ya de ahí, conforme el conocimiento nosotros nos permite tomar decisiones. Igual los datos han podido procesar o representar. Bueno, nosotros los humanos hemos podido representar o procesar el dato, pero mediante el lenguaje, para posibilitar o decir algo concreto o pensarlo. Igual los datos crean las formas para poder almacenar y crear algo. Muy bien, para poder almacenar y crear. También entonces los datos nos sirven para poder inventar. Muy bien, muchas gracias, Aimé. Y por favor. Sí. Sí, Miss. Bueno, también nos decía que los datos era como una representación simbólica y que podían numéricamente, se esperaba bética según los atributos. También nos decía que los datos se perciben mediante los sentidos. Sí, esa parte ya me la habían comentado, Yves. ¿Te parece si te hago una pregunta, Yves? Sí, mejor. ¿Cómo se procesan los datos? Habla sobre la toma de decisiones, que tenemos estos datos en la memoria, y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo controlamos estos datos para la toma de decisiones? ¿Me puede volver a repetir, Miss? Menciona que los datos te sirven para tomar decisiones, que hay un control en estos datos para saber cómo tomas una decisión. Entonces, ¿cómo es este procesamiento de datos? Podría ser como, es que no sé si estoy bien, pero podría ser como puede ser como calculando, no sé. No, en sí lo menciona dentro del video, y tu resumen iba bien, seguramente ibas a llegar a ese punto. Sí. Ok, no te preocupes, tienes tu participación. Ibas bien en tu resumen, muy bien, gracias, Yves. Yeriel, por favor. La pregunta sería, qué pasa, cómo se hace el procesamiento de datos, cómo se controla para tomar una decisión? Bueno, pues primero se recolectan los datos primarios para poder obtener una información más útil, y también nos hablaba sobre los medios de transmisión, que son los guiados y no guiados, que los guiados se dirigen más como a los medios de transmisión, pero podría ser como, no sé, como redes sociales, como
hablar por teléfono, que ahora ya es inalámbrico, y los no guiados son los medios de transmisión con cable. O sea, no sé, como los teléfonos antes que existían de casa, que tenían el Sí, cablecito, o sea, todos esos medios son los no guiados. muy bien. Oye, Yeriel, ¿Sí? si tú hicieras esto como una analogía, ¿cómo lo harías en el cerebro? ¿Cuáles serían los datos guiados y los no guiados? ¿Sobre qué? ¿Sobre cualquier tema o cómo? Sí, porque recuerda, la pregunta fue lanzada, ¿cómo hacemos este procesamiento de datos? ¿Cómo lo controlamos para tomar una decisión? Entonces, Ah, ya me lo explicaste, muy bien explicado, pero después me dices, es como la transmisión de datos y me empiezas a hacer la analogía de forma literal, conforme lo mencionaba dentro de una computadora, ¿no? De lo que son los cables, como tú me mencionas, el ejemplo del teléfono, cuando antes tenías un cable al que te tenías que estar atado, y después nos va explicando cómo ha funcionado y cómo va evolucionando la tecnología. Pero si hiciéramos una analogía de cómo puede ser transmitida, cómo puede ser guiada esta información o cómo la obtienes del cerebro, ¿cómo lo harías? O sea, ¿qué sería esa transmisión guiada y esa transmisión sin cable bueno, con pues estos lo que a datos? mí sí me ocurriría es que primero, bueno, cuando nos vamos a comunicar, lo primero que se nos viene a la cabeza podría ser un poco como nuestras experiencias de cómo antes nos hemos tratado de comunicar o expresar o hablar para que las otras personas nos entiendan. Entonces, una vez que tengamos como la idea, lo vamos organizando, pero pues eso lo hacemos como automáticamente, ya no es como pasos por pasos, ya es algo que nosotros lo hacemos y ya una vez que lo organizamos, pues ya lo expresamos y si vemos que, no sé, la otra persona no nos entiende, pues como que buscamos automáticamente como la manera o las palabras para que nos entiendan y muchas veces ocupamos hasta ejemplos. Muy bien. Entonces es una manera de cómo exteriorizas esos datos, ¿no? De cómo encuentras los mejores medios, te basas en la experiencia, intentas que el otro lo entienda. Ok, muy bien. Eso es cuando los vas a compartir, cuando los vas a comunicar. Muy bien, Yeriel. Muchas Sí, gracias. Miss. Porque también Gracias. el control de uso de datos es parte, ¿no? ¿Cómo lo voy a transmitir a la otra persona? Belén, habías levantado la mano, por favor. Creo que todavía no despejan la pregunta. ¿Cómo imaginas que sea entonces la obtención de datos de tu cerebro de forma guiada o no? Bueno, a mí la que no era guiada se me ocurría como lo que dijo mi compañera Yeriel, cuando nos preguntan algo y se nos viene a la mente esa imagen sin tener que haberla visto antes. Y, o sea, ya por experiencia lo sabemos. Y la que no es, la que no es guiada, la que no es guiada aparece en nuestra mente. Y la que es guiada la podemos ver, por ejemplo, de como ahorita que estamos viendo de un video. Esa podría ser la guiada. Exactamente, sí. La guiada es cuando la solicita o cuando es explícito. Yo les digo, piensen en un árbol, como lo he estado haciendo, que es el mismo ejemplo que les he estado poniendo. Y pienses en árbol. Piensen, y de otra manera, aunque yo no te diga que pienses en algo, lo estás pensando. Y la imagen está en tu cabeza. O de repente nos viene, como lo mencionan, un recuerdo o una información. Acá lo vamos a manejar como información. Los recuerdos son parte de la información que tenemos. Me parece que tu compañera se enfocaba mucho más, Yeriel se enfocaba más cómo lo exteriorizamos. Acá recuerden que es cómo lo obtenemos, cómo lo vamos a ordenar. Bueno, a ver, vamos a cerrar este tema. Los datos se perciben, ustedes los van a ir acumulando.
Son representaciones simbólicas. Así comenzamos a aprender los seres humanos, a partir de símbolos. Cuando unimos estos símbolos, le damos una característica, una identidad, los identificamos. Los datos en sí nos mencionan que no tienen un sentido. Es decir, si yo les digo mesas, sillones, sillas, libreros, televisión, en sí podríamos pensar en cada uno de estos elementos. Cuando lo ponemos en un contexto, le damos un significante o un significado de concepto. No solamente una definición, sino una descripción. Cuando yo mencioné todas estas palabras, ¿ustedes en qué pensaron? ¿De qué estaba hablando yo? Sillón, silla, televisión, librero. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué pueden imaginar, chicas? De muebles. ¿Perdón? De muebles. Ok, Itzel. ¿De cosas? De cosas, de muebles. Y entonces, si son muebles, si yo les dijera, es una parte de casa, entonces tal vez me digan una sala. Si yo les digo, ¿en dónde pueden existir estos objetos? Pueden decir en una mueblería, en un, no sé, en un hotel, en una casa, es un recibidor, en un consultorio. O sea, ¿qué es lo que ustedes ven? Aquí es donde dice que las palabras en sí o los signos no tendrían sentidos. Nosotros podemos ver en el ejemplo que nos va dando en el video que son números, ¿no? Y no tendrían un sentido en sí si les ponemos una coma, si les aumentamos un cero, si les ponemos un punto. Cuando yo lo hacen en conjunto, ya les va a dar un sentido. El lugar le da un sentido a las cosas. Nos dice que los datos nos ayudan a describir sucesos, nos ayudan a producir conocimiento. Los datos producen conocimiento y también aprendemos a vincularlos. Así es como el ser humano almacena estos datos. Acá nos habla de la computadora, pero nosotros sabemos que sucede lo mismo en el interior del cerebro. Realmente las computadoras las intentaron hacer como a semejanza de lo que viene siendo el cerebro, porque es uno de los más complejos que almacena información que nos permite resolver problemas. El procesamiento de datos lleva un control. ¿Qué tienen que hacer? Evaluarlos, ordenarlos y analizarlos. Solamente de esa manera vamos a poder tomar decisiones. Pero cuando ya tenemos los datos, hay una guía para obtener solamente los datos necesarios. Ustedes tienen información en su cabeza mucho más enriquecedora y mucho más grande que una computadora. Porque han vivido y todo, muchísimos días, muchísimas horas, muchísimos minutos. Y todos esos minutos, ese tiempo, han acumulado información. A veces ni siquiera sabemos que la tenemos, pero tienen muchísima información. Tanta información tienen en su cerebro que se tiene que dirigir esa información. ¿Cómo? Como lo menciona en la analogía, a través de un cable. Cuando se solicita determinada información, ustedes hacen una revisión dentro de su cerebro. La información se les puede solicitar a través de los sentidos. Si yo les digo, ¿a qué sabe el mango? Seguramente algunas podrán, si es una de sus frutas favoritas, salivar y decir, wow, esto sabe el mango. Y tendrán que haber recordado, tendrán que haber saboreado prácticamente para poder hacer una descripción. Entonces, esos cables van unidos a través de los sentidos.
de cómo y de qué lo necesito, para qué necesito esa información y cómo la voy a ir obteniendo. Ahora, una vez que ya la tengo, la ordeno, la analizo, veo que me sirve y le doy una dirección. Y entonces ya puedo transmitirlo de forma adecuada, como lo comentaba Yeriel, a las demás personas, siempre y cuando corresponda a la respuesta deseada y a la forma en que le puedo dar la respuesta. Tenemos que considerar con quién estoy hablando. Hace unos minutos su compañera Yasmín nos compartió un ejercicio. Me dice, es que tuve un error. Ok, todos nos podemos equivocar, pero hay que tener cuidado. Nos podemos equivocar y es válido equivocarse en este tipo de ejercicios porque son para mis compañeros, ellos también entienden, también están aprendiendo, pero cuando ya es para mis alumnos no es tan fácil equivocarme, porque si yo les doy una información incorrecta, se guardan esa información, porque desde el momento en que saben de quién viene la información, nos da cierta garantía de que está bien o está mal esa información. Entonces hay que tener cuidado. Va a tener que ver con quién es el receptor de esta información. Y ustedes es donde lo tienen que tener cuidado. Cuando ustedes alguien les pide una información y es un pequeño, recuerdo que y se maneja mucho un chiste de que le dice un niño a su mamá, ¿cómo nacen los niños? Y la mamá le da una explicación, el papá le da una explicación muy sofisticada para explicarle de dónde vienen los niños. Y entonces, después de su gran explicación, el niño se queda sorprendido y le dice, es que no entiendo tu respuesta. Y el papá en ese momento se le ocurre preguntarle, bueno, ¿a qué te refieres de dónde vienen los niños? Y el niño le preguntaba, es que yo oí que dijeron que los niños vienen de París. Entonces, ¿qué quieren saber y cómo lo quieren saber? ¿Y a quién le voy a devolver la información? Eso es importante para nosotros como docentes, el saber cómo el niño está organizando o cómo los alumnos están organizando su información y cómo ustedes la organizan para devolverlo. Ok, ¿ya quedó claro qué es un dato y cómo lo usamos? ¿Cómo lo ingresamos al cerebro? ¿Sí ya quedó claro, chicos? Bueno, yo doy por un sí, creo que sí, porque siempre me hacen favor de ver los videos. Si ya no hay dudas sobre el video anterior, jóvenes. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos con fuentes de información. Les había pedido que vieran 2 videos. Este es muy rápido, el de fuentes de información, es de 2 minutos. ¿Sí tuvieron oportunidad de revisarlo? ¿Alguien me puede compartir sobre qué nos habla este video, por favor? Muy bien, Yves, luego Diana y luego Belén y luego Itzel. Por favor, Yves. Bueno, nos decía que los tipos de información, dice que una fuente de información se refiere a un libro o artículo, libro, artículo y página de internet, y que estos se dividen en 3, que son primarios, secundarios y terciarios. Dice que en primarios proporcionan datos de primera mano. Un tipo muy importante de fuentes de primarias son los artículos científicos, y nos decía como que ejemplos, que el artículo científico es libros, tesis, conferencias, películas, opinión de expertos, publicaciones oficiales y sitios web. Y que en los secundarios decía que consiste en unos resúmenes, listados de referencias, publicaciones sobre el tema, y ahí nos decía que eran bibliografías, sitios web, enciclopedias y diccionarios.
Muy bien, muy buena síntesis, muchas gracias. Sí, Miss. Nos vamos con Diana. Diana, tu compañera nos hizo una síntesis. ¿Le faltó algo a tu consideración? ¿O ya lo dijo todo? No, le faltaron los terciarios. Ok, por favor. Los terciarios son documentos que van a reunir nombres y títulos de revistas y otras publicaciones. En este caso, los ejemplos serían de bibliografía de bibliografías, guías de obras de referencia. También nos decía que para elegir fuentes de información por parte del investigador requiere una apertura, una observación y un análisis. Este va a ser confiable en medida que logramos relacionarlos de manera científica, bueno, dependiendo de la utilidad que le vayamos a dar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Diana. Eso sería todo lo del contenido del video. Muchas gracias. Vamos con Belén. Ahora, Belén, por favor, ¿consideras que faltó alguna información? Yo creo que no. No, yo creo que no. Ya está completo. Tus dos compañeras nos hicieron una síntesis perfecta. Quiero ahora que lo lleves a nuestro cerebro y a lo que venimos hablando de la organización del pensamiento. ¿Cuáles son estos tipos de fuentes y en qué consisten estos tipos de fuente para estos datos que tenemos cada uno de nosotros y cómo los tenemos que acomodar o cómo tenemos que emplearlos? Bueno, como yo entiendo la pregunta que me hizo, Sí. esos datos son los que recibimos por experiencia propia, porque las hemos visto, porque los hemos escuchado, y los vamos acomodando en nuestro cerebro y los vamos utilizando de acuerdo al, digamos, de acuerdo al momento en el que se necesitan. Como por ejemplo lo que ahorita nos estaba preguntando de que nos imagináramos el mango, el árbol, estamos utilizando esa información que ya tenemos guardada en este momento que se necesita. Muy bien. Muchas gracias, Belén. Tienes razón. Unos de los datos son proporcionados por nuestras propias experiencias vividas y nosotros también podemos decidir en qué momento empleamos esas experiencias o esa información que tenemos acumulada en ocasiones para resolver hasta problemas, ¿no? De situaciones semejantes que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Itzel, ¿de qué otra manera o de qué? Aquí vamos a intentar ordenarlos, como lo menciona acá, en datos primarios, secundarios y terciarios. Y acá nos da información un poco de qué son los datos primarios, qué son los datos secundarios, qué son los datos terciarios, pero quiero que intentemos ver a nivel educativo, ¿dónde están? Sí. Tenemos que considerar todos los datos, incluyendo, como lo mencionaba tu compañera, las experiencias vividas. Pero ¿tú cuál consideras que cuando vamos almacenando la información en nuestro cerebro, cuál es la información primaria que nos serviría para resolver de mejor forma problemas? ¿Itzel? Sería la investigación, buscar como la información que queremos saber. Ajá. Entonces, los datos que ingresarían en tu cerebro, ¿de qué tipo tendrían que ser? Ahí tendremos que ver, dependiendo de cómo es la persona, a lo mejor puede ser, ¿cómo se dice? Aprende viendo las cosas o escuchando las cosas cuando está leyendo, entonces tendremos que también ver eso. Ajá, vamos a ver de qué manera va a entrar la información, pero ¿cuáles serían los datos? ¿Salud? ¿Fundaste? Sí. ¿Cuáles serían los datos primarios de primera mano que estarían en tu cerebro?
o con los que podrías basar más aún la toma de decisiones. Recordemos que los datos nos van a servir para resolver problemas, para tomar decisiones. ¿Cuáles son la información primaria? ¿Cuál tendría que ser la información primaria para tomar una decisión, para elegirla, que es la mejor? Acá nos menciona cuál es la primaria. Si te acuerdas cuál es la primaria, quiero que revises tu apunte y me digas cuál es la primaria. Itzel. Sí. ¿Cuál es la primaria? ¿Sería donde la que buscas información? ¿Perdón? ¿Sería cuando buscas información? Cuando la buscas, más que nada, cuando obtienes la información dependiendo de la fuente. La fuente de información es importante. A ver, voy con un médico y le digo, tengo estos síntomas. Y el médico me dice, tienes una infección estomacal. Debido a esto, porque es bacteriana. Seguramente consumiste alimentos con falta de higiene. Y en el camino de regreso a mi casa me encuentro un amigo y me dice, le digo, es que fui al médico, me enfermé del estómago. Seguramente es porque comiste mucho el día de ayer. Yo vi cuánto comiste. Fue demasiada la cantidad que comiste. Y llego a mi casa, le digo a mi mamá, es que me dice el médico que es una infección bacteriana, pero mi amigo dice que fue por la cantidad que comí. Y tu madre te dice, yo creo que sí, tiene razón tu amigo, porque siempre comes mucho y esas cantidades en algún momento te tenía que hacer daño, porque a mí me sucede esto. ¿Cuál es la información primaria, secundaria y terciaria? ¿Sería primaria? ¿Cuál es la primaria? Donde el doctor busca como la solución o busca el porqué se siente mal. Muy bien. Pero no es por eso. Los tres están buscando por qué te sientes mal. Muchas gracias, Itzel. Entonces Elizabeth. No, sí, respóndeme. Entonces sería el origen de la información, el buscar el porqué. No es buscar el porqué, es observar. A ver, le damos la palabra a Elizabeth, a ver si ella tiene la respuesta. ¿Te parece bien? Sí. Gracias, Itzel. Sería la primaria sería pues la solución del doctor, ¿no? O sea, a cómo él sabe qué es lo que tiene dependiendo a los síntomas que pues le dio. Y ya después la secundaria sería la de su amigo, que fue la que vio que todo lo que se comió, pero él pues como no sabe, pues no es doctor, pues no sabe bien qué es lo que tiene. Y la tercera es la de su mamá, que dice que la conoce, pero sabe que come mucho, pero no sabe qué comió y tampoco sabe de dónde vienen los síntomas. Claro, muy bien, muchas gracias. Esa era la analogía que quiero que pongan y que se den cuenta que también es parte de la forma en que nosotros ingresamos esta información a nuestro cerebro. La información primaria tiene que ser, la tenemos que canalizar desde una fuente real, conocimiento. Si yo reviso artículos científicos, tesis, trabajos de conferencias, libros, si yo reviso esta información y la almaceno, ustedes van a la escuela
podrían ir si quieren ser docentes, ir con un maestro y decirle, oiga, ¿cuál es la experiencia de ser maestro? No, pues es bonita, chalala. ¿Por qué están estudiando? Porque la fuente debe de ser fidedigna, debe de ser confiable y les debe de dar argumentos científicos, conocimiento. Si yo le hago caso a mi amigo, voy a dejar de comer un día y seguramente me compondré, solucionaré mi enfermedad. Pero si yo, y seguramente lo haré y no sé si me voy a curar o no me voy a curar. Tal vez sí, tal vez no, pero me parece que no es la solución adecuada. Yo tendría que hacer caso a los oídos, tendría que tener oídos para el médico. ¿Por qué? Porque él me está argumentando. La fuente es real, fidedigna, tiene un motivo, un porqué. Y yo no puedo confiar en lo que me dice la tercera fuente, que en este caso el ejemplo fue la madre, porque es algo que dicen. Y entonces yo tengo que aprender a distinguir si fue mi experiencia, si qué ocurrió, de dónde viene la fuente, cómo la viví. Y entonces esta acumulación de información tengo que aprender a discernirla y saber qué me sirve y qué no me sirve para solucionar diferentes problemas, para emplear un poco la inteligencia. La inteligencia, recordemos que es usar el conocimiento para despejar dudas. Bueno, ya se terminó el tiempo. No, me fui muy rápido en esta última parte. Es que como tardé mucho poderme enlazar, me preocupaba que no pudiéramos terminar estos dos temas. Queda claro entonces qué es la fuente de información y cómo la debemos de considerar o cómo debería de actuar dentro de nuestro pensamiento. ¿Sí queda claro, jóvenes? La búsqueda y uso de la información tiene que ver con el pensamiento circular, con las explicaciones, con la evidencia, con todo esto va a tener que ver. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ver de dónde viene la información, cómo me sirve, cómo la puedo emplear. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otra cosa sería? Pues sería nada más esto. Tenemos ejercicios que realizaron en el pensamiento circular y en este segundo tema de búsqueda y uso de la información, les voy a pedir aquí un trabajo, lo voy a subir para que esas sean las tareas que voy a considerar. El día de hoy participó Lucero, Aimé y Mari Carmen con 0.3 décimas. Jazmín con un punto por el ejercicio presentado. Participaciones de Jocelyn, Aimé, Yves, Yeriel, Belém, Yves Rodríguez, Diana, Belém, Itzel. ¿Alguien más estoy pasando por alto? A mí, profe, Elizabeth. Elizabeth, perdón, Eli. Tienes toda la razón. Y sí te anoté, pero no te anoté aquí ahorita. Sí, ya tenías la participación puesta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, recuerden, vamos a venir viendo lo que fue el repaso, pensamiento circular y búsqueda de información. Estos 3 temas para su evaluación. ¿Sí, Jonathan? Profe, le había mandado yo mensaje. Permíteme. Ay, sí, ahora no revisé los mensajes. Ok, Jocelyn nos dice, por medio de la observación hacemos análisis, si la fuente es confiable, la llevamos a cabo. Si es comprobada, también tienes participación, entonces, Jocelyn González. Si la fuente es confiable, la llevamos a cabo. Que está comprobada científicamente, podría ser la primaria. Muy bien, tenía la respuesta correcta, Jocelyn. Jocelyn Vázquez.
Las fuentes se refieren a artículos primarios como sitios web, secundarios, enciclopedias. Ajá, hay que ver la confiabilidad. Podemos encontrar una enciclopedia que no nos dé mucha información correcta y podemos encontrar sitios web como páginas, como blogs que no me traen información fidedigna. Y entonces hay que hacer un análisis de qué información tengo y cómo puedo emplearla. Jonathan, lo integran y crean la información necesaria para producir conocimiento que permite tomar decisiones, realizar acciones cotidianas y aseguran existencia social. Respondiendo a la primera pregunta, el ser humano, bueno, esa fue la primera pregunta y luego nos pone, el ser humano crea datos de manera simbólica mediante el lenguaje para posibilitar el conocimiento de algo concreto. Y es así como se crean los datos y lo almacena para utilizarlo. Muy bien, Jonathan. Itzel, muy bien, Itzel, no te preocupes, tienes tu asistencia. Mari Carmen. El procesamiento de datos es el conjunto de acciones sobre cualquier tipo de datos para luego obtener información oportuna. Muy bien. Y útil para mejorar una toma de decisiones. Muy bien, Mari Carmen. Marisela. El procesamiento de datos son el conjunto de acciones sobre cualquier tipo de datos, para así luego obtener información oportuna y que sea más útil, teniendo un mayor control y una mejor toma de decisiones. Anaí Yadira. Ok, no te preocupes, lo importante es que entren. Ok. El último que voy a leer, porque ya me van a sacar, es la información se puede obtener a partir de las diversas fuentes que podemos utilizar para buscar información que nos interese. Estas fuentes pueden ser de 3 tipos, primarias, secundarias y terciarias. Esta fuente será confiable según logramos relacionar su utilidad con nuestro objetivo de búsqueda. Muy bien, también esa última definición fue muy buena. Los últimos que leí también tienen información. Es Jocelyn González, Jocelyn Vázquez, Jonathan, Mari Carmen, Marisela, Anaí y Brenda. Muchas gracias, chicos. Los veo en un rato más con teorías de la personalidad. Sí, Jocelyn, Gabriela. Profa, es que participé, pero escuché que dijo Jocelyn González. Perdón, sí, perdón. Sí, Gaby. Sí, Jocelyn, Okay. Gabriela. Está bien. Gracias, profa. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Los veo al rato. Hasta luego, Miss. Hasta luego.